Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este canal. Bueno, vamos a tocar un tema con relación a la resurrección, que es lo que creían en este caso tanto Orígenes como Irineo, y qué es lo que podemos aprender con relación al contexto histórico y qué es lo que nos muestra. Bueno, lo cierto es que últimamente pues algunas personas, ya viendo su derrota, viendo que los testigos cristianos de Jehová, pues estamos mostrando que el relato no les vale de nada, estamos dando datos, dato mata relato, pues se están dando cuenta de que realmente están equivocados y que hacen pues insultar y demás. Y en este caso pues hay un personaje, un opositor, pues que se ha dedicado a difamarme, al igual que hizo Mark Roper Calvo en el debate. Pues esta persona se dedica a insultarme y demás en Facebook, que a mí en lo personal me da igual. Simplemente veo que le da pues evidentemente el ardor de ver que está en lo equivocado y que no puede con el relato matar al dato. Bueno, lo cierto es que incluso esta persona dice que yo me dedico a hablar más de historia que de la propia Biblia. Es que estos espacios son para tocar ciertos temas. Yo en mi vida diaria, en la predicación, en mis reuniones, evidentemente pues no saco la historia o la patrística. Sin embargo, estos espacios son para compartir, tanto con mis hermanos como con mis amigos o incluso pues con personas interesadas, lo que realmente nos cuenta la historia, viendo lo que realmente tenemos y viendo un contexto histórico. Lo cierto es que los testigos de Jehová creemos que tras la muerte de los apóstoles, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues como dice o como contaba la parábola de Jesucristo, la mala hierba haría pues que el trigo no se viera. Y eso empezaría tras la muerte de los apóstoles. Y solo se podría identificar bien por el amor que tendrían entre ellos, es algo que al final es el único que lo puede ver, si ese amor es sincero, genuino, pues solo es Dios. Y luego, bueno, el propio Jesucristo dice que los verdaderos discípulos son los que adoran al Padre. Solo se identificaría hasta el tiempo del fin a los verdaderos discípulos de esa manera. Y ahora en el tiempo del fin se acude a la montaña de Jehová y entonces, pues, como llega a estar firmemente establecida por encima de las colinas, ahora ya es visible y ya se empieza a predicar la verdad por toda la tierra habitada, ¿no? ¿Qué es lo que considera la Iglesia Católica? Bueno, la Iglesia Católica al final considera que ellos son la Iglesia fundada y que a partir del siglo II pues simplemente empiezan a desarrollar sus ideas partiendo de lo que enseñaron los apóstoles. Que realmente, bueno, entraron personas que intentaron engañar a otros, pero que la Iglesia Católica lo detectó y los echó. Y luego los protestantes consideran que la Iglesia Católica es la Iglesia formada por Cristo. Sin embargo, llega un momento que se corrompe y necesita ser reformada. Y ahora, pues unos consideran que esa reforma no es suficiente, vuelven a reformarla y así sucesivamente, porque los protestantes no paran de reformarse. ¿Por qué? Porque al final cada uno quiere enseñar lo que les dé la gana, simplemente, ¿no? Sin embargo, la Biblia no dice jamás que la mala hierba sería reformada. Nunca lo dice. La Iglesia de Cristo no se corrompería jamás, ¿no? No sé, el trigo nunca sería mala hierba. Entonces, bueno, desde este canal, ¿qué hacemos? Pues analizamos el contexto histórico, vemos todo lo que tenemos a nuestra disposición y ahora lo estudiamos y lo comprobamos. Y evidentemente aquí siempre se sacan las citas. ¿Pasó realmente como enseña el catolicismo o es como creemos nosotros basado en la Biblia? ¿Se puede identificar todas las creencias con claridad hasta que de repente empiezan a salir los reformadores? ¿O cada uno creía algo diferente y enseñaba algo diferente en las iglesias? Si es así, nos están dando la razón. Y no se podía identificar la verdad por sus enseñanzas, sino por lo que nos dijo Jesucristo, que sería el único método confiable para saber, evidentemente, si eran verdaderos cristianos o no. Aunque es cierto que se ven muchos indicios en el siglo II que respaldan las creencias de la Biblia. Sin embargo, muchas veces cogen y dicen, bueno, es que el apóstol Juan tuvo un discípulo que fue Policarpo otro que fue Irineo, y así sucesivamente. Sin embargo, aunque es cierto, por ejemplo, en el caso de Irineo era un niño, fue un oyente que lógicamente recibió información, pero que luego desarrolló sus creencias
a partir de sus estudios. Entonces no es como si de repente les hubieran dejado un manual, y si les hubieran dejado un manual, pues todos tienen que tener las mismas creencias. Es lo que vamos a ver cuando analizamos la historia. Vamos a analizar hoy a Ireneo y a Orígenes, en el próximo vídeo a los demás padres de la Iglesia, y va a haber un tercer vídeo donde en un directo, pues de manera definitiva, tratemos este tema en este canal, donde yo ya en lo personal he hecho 2 debates con relación a la resurrección corporal de Cristo, si fue física o espiritual, y desde luego se han dado demasiadas evidencias, hay demasiados vídeos ya, y donde el que lo desee, el testigo de Jehová que lo desee, pues puede subir a exponer, ¿no? Y expondremos pues en modo resumen pues todo lo que hemos estado analizando. Sin embargo, es bueno que analicemos la historia y veamos y comprendamos si apoya nuestra forma de pensar, lo que realmente cuenta la historia que nosotros decimos. ¿Fue así o lo que cuenta el catolicismo? Si cuentan todos lo mismo en líneas generales, pues desde luego tendríamos que darle un poco la razón al catolicismo. Sin embargo, vais a ver cómo las creencias son diferentes y luego vamos a tener que analizar qué les llevó, si hubo algo en común que les hizo que tuvieran ideas totalmente diferentes. Bueno, lo cierto es que esta persona me dice que yo estoy diciendo que los primeros cristianos a partir del siglo II no creían en la resurrección de la carne. Yo nunca he dicho eso y además iría en contra de mis creencias, por ejemplo, el reinado milenario. Irineo, Policarpo, Papias, Tertuliano, pues Justino Mártir eran mileniaristas, creían en el paraíso en la tierra y la única manera de resucitar en la tierra tiene que ser con un cuerpo físico, ¿no? Por lo tanto, simplemente es un muñeco de paja que esta persona pues está intentando decir en las redes de mí, ¿no? Bueno, al final estamos acostumbrados con estos babilonios, ¿no? Mirad lo que enseña Irineo de León. Dice, así pues los fieles son bendecidos con Abraham el creyente y por ello son hijos de Abraham. Dios prometió la herencia de la tierra a Abraham y a su descendencia. Y ni Abraham ni su descendencia, es decir, los justificados ahora por la fe, poseen ya la herencia, la recibirán en la resurrección de los justos. Dios es fiel y no miente. Por ello el Señor proclamó, bienaventurados los mansos porque ellos heredan la tierra. Y luego dice, Ireneo de León, unos serán llevados al cielo, otros se detendrán en el paraíso. Bueno, y esta herencia es para humanos que resucitan lógicamente en la carne. Es ilógico creer que el milenio va a estar lleno de seres espirituales, ¿no? Luego dice Ireneo de León, Isaías anunció claramente el gozo de los buenos en la futura resurrección de los justos. Resucitarán los muertos y se levantarán los que están en los sepulcros y se alegrarán los habitantes de la tierra, pues su rocío es su salvación. Y luego dice Ireneo de León que en el paraíso construirán casas y ellos mismos las habitarán, plantarán viñas y ellos mismos comerán. Todo esto se refiere sin duda a la resurrección de los justos, la cual acaecerá después de la venida del anticristo. Bueno, al final lo que está diciendo es cómo va a ser. Evidentemente viene el anticristo, después la gran tribulación, Armagedón y la resurrección de los justos en el reinado milenario, ¿no? Y dice además que era lo que enseñaban los presbíteros y que estos lo aprendieron de los apóstoles. Luego dice, Juan vio de antemano con toda precisión la primera resurrección de los justos y la herencia en el reino de la tierra de acuerdo con lo que habían anunciado los profetas. Bueno, hasta aquí todo bien. Ireneo de León lógicamente creía en la resurrección de seres físicos para vivir en la tierra. Era mileniarista y los mileniaristas no podían creer en una resurrección totalmente espiritual, porque si no estarían diciendo que la tierra la iban a habitar seres espirituales. Bueno, lo interesante, el otro día me hacía un poco de bullying Varela en el Zoom, hablando con varios hermanos por videollamada con lo del tema es interesante, ¿no? Que él dice, como podéis ver aquí, es cierto que este pasaje en algunos manuscritos no viene lo de que ascendió en la carne, pero en el griego, por ejemplo, sí. Sin embargo, daría igual porque lo pone en otros pasajes y además hace una exégesis al respecto, ¿no? Dice, la Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. Creen en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Hacedor del cielo y de la tierra. Y luego, pues viene un poquito más abajo y dice la resurrección de los muertos y la ascensión a los cielos en la carne de Cristo
amado. Por lo tanto, ¿qué vemos? Pues que Irineo de León dice que la Iglesia enseñaba, posiblemente aquí eso sí fue un añadido, pero sí que es cierto que viene en griego, por lo tanto no vamos a poder negarlo, pero en otros pasajes lo dice, ¿no? Sin embargo, ¿qué está diciendo? Que la Iglesia cree en la resurrección, incluso la resurrección corporal de Cristo. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que entender? Bueno, que la Iglesia en ese momento, o esa Iglesia estaba enseñando eso. ¿Qué es lo que creería entonces Irineo de León para entender su punto de vista y qué le llevó a ese tipo de creencia? Bueno, pues que iba a haber una resurrección física para vivir en la tierra, como seres espirituales, en el cielo. O sea, en la tierra resucitarían con cuerpo físico para vivir en la tierra, y en el cielo, que me he equivocado, resucitarán con cuerpos físicos para ir al cielo. Es lo que creía Irineo de León, según sus obras. Por lo tanto, claro, él defiende que cuando carne y sangre no eran el reino de los cielos, pues lo lleva pues a una exégesis hablando pues en tono espiritual, intentando interpretar textos que el apóstol Pablo no interpreta, simplemente te está dando una información. Cuando te está diciendo cuerpos celestes, cuerpos terrestres, luego el apóstol Pablo dice, bueno, es que ni carne ni sangre heredan el reino de los cielos. Pero Irineo, como no concibe, y hay un problema para que no lo conciba, porque todo esto nos llevará, para que lo vamos a comentar al final, tienen un problema que es lo que les pasó, y es que al final empezaron a interpretar cada uno a su manera la Biblia y llegaron a errores. Irineo de León, entonces, para resumir, cree resurrección física tanto para ir al cielo como para ir a la tierra. Un grupo son los que irán al cielo y otro grupo los que vivirán en la tierra en un paraíso, dice que perpetuo, para siempre. Es lo que enseñaba Irineo de León. Bueno, vamos a comentar el caso de Orígenes para comprender qué es lo que enseñaba Orígenes y por qué es tan diferente a lo que enseñaba Irineo de León y cuál fue el problema, que luego lo veremos también en el siguiente vídeo, que es lo que realmente les pasa a todos, ¿no? Incluso, por ejemplo, pues hay algunos como Teófilo de Antioquía, que ese sí tiene un punto más correcto, era mileniarista y enseña un grupo en el cielo espiritual y un grupo en la tierra físico, ¿no? Sin embargo, claro, también lógicamente plantearía preguntas de otro tipo de creencias que empezaron a desarrollarse, ¿no? Bueno, dice Orígenes, pero cuando se convierte en siervo de seres más perfectos y más bienaventurados, brilla en el esplendor de los cuerpos celestes y adorna a los ángeles de Dios o a los hijos de la resurrección con la vestidura de un cuerpo espiritual de todo lo que habrá. O sea, la vestidura, cuerpo espiritual, tanto para los ángeles como para los hijos de la resurrección, ¿no? Es lo que está diciendo Orígenes. Vamos a seguir leyendo porque al final tenemos que ver el contexto de todo lo que tenemos. Orígenes escribió unos 6.000 escritos de los que apenas queda nada. Sin embargo, podemos sacar una conclusión porque, por ejemplo, Celso le decía a Orígenes que ellos creían en una resurrección espiritual porque querían estar con Dios y él le dice, no es eso. Pero al final la creencia, evidentemente, de Orígenes era que iba a haber una resurrección o que iban a ir al cielo como seres espirituales. Sin embargo, tuvo que contestar, el problema era que tuvo que contestar de alguna manera la resurrección de la carne y desde luego pues ahí Orígenes se columpia un poquito. Dice, en otro pasaje dice que se siembra cuerpo animal, o sea, cuerpo físico, y resucita cuerpo espiritual, señalando que en la resurrección de los justos no habrá nada de naturaleza animal. Por lo tanto, cuando se resucite o cuando estén con sus cuerpos espirituales, no puede haber nada de cuerpo natural, por lo tanto, o de cuerpo animal, por lo tanto, de cuerpo físico, de carne, ¿no? Vamos a seguir leyendo lo que dice. Pero dado que los discursos nos han recordado los temas de un juicio futuro y de la retribución y de los castigos de los pecadores, según las amenazas de la Sagrada Escritura y el contenido de la enseñanza de la Iglesia, pero para poder llegar a estos temas en el orden apropiado, me parece que primero debemos considerar la naturaleza de la resurrección, para que podamos saber cuál es ese cuerpo que vendrá al castigo o al reposo o a la felicidad. Algunos se ofenden con el credo de la Iglesia como si nuestra creencia en la resurrección fuera una tontería y completamente carente de sentido, y estos son principalmente herejes.
si también admiten que hay resurrección de los muertos, respondamos esto. ¿Qué es lo que murió? No era un cuerpo, es pues del cuerpo que habrá resurrección. Que luego nos digan si creen que debemos hacer uso de los cuerpos o no. Pienso que cuando el apóstol Pablo dice que se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual, no pueden negar que es un cuerpo que resucita o que en la resurrección debemos servirnos de cuerpos, ¿no? Y además dice que muchos negaban esta creencia, ¿no? Claro, empiezan a decir, bueno, es que realmente la iglesia es la que tiene esta creencia. Lo que pasa es que cuando hablan de la iglesia, evidentemente está hablando de grupos de personas, ¿no? Porque Ireneo de León tiene otras creencias y también habla de la iglesia. Al final, el propio Ireneo de Orígenes, por ejemplo, en su escrito dice que había grupos para que todos los cristianos fueran a encontrar algo a su gusto, ¿no? Y evidentemente ellos llamaban la iglesia verdadera en la que cree en lo que yo creo, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando. Dice, porque si los cuerpos resucitan, sin duda resucitarán para ser cobertura para nosotros. Y si es necesario que seamos investidos de cuerpos, como ciertamente es necesario, no debemos ser investidos de otro que el nuestro. Pero si es cierto que estos resucitan y que surgen cuerpos espirituales, no cabe duda de que se dice que resucitan de entre los muertos. Después de desechar la corrupción y dejar de lado la mortalidad, de lo contrario, parecerá vano y superfluo que alguien se levante de entre los muertos para morir una segunda vez. Y esto finalmente pues compréndese más claramente si se considera cuidadosamente cuáles son las cualidades de un cuerpo animal, que al ser sembrado en la tierra recupera las cualidades de un cuerpo espiritual, porque es el cuerpo animal de donde el poder mismo y la gracia de la resurrección sacan el cuerpo espiritual cuando lo transmuta de una condición de indignidad a una de gloria. Luego sigue diciendo, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y queriendo enseñarnos nuevamente las diferencias entre los que vendrán a la resurrección sin haberse purificado en esta vida, es decir, los pecadores. Tomo prestada una ilustración de las cosas terrenales diciendo, hay una carne de aves y otra de peces, porque las cosas celestiales son dignas de la comparación con los santos y las cosas terrenales con los pecados. Estas declaraciones se hacen en respuesta a quienes niegan la resurrección de los muertos, es decir, la resurrección de los cuerpos. Por lo que Orígenes entiende que la resurrección, desde luego, es en espíritu y habla de que son glorias diferentes. Sin embargo, al final, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que al final resucita la carne, la carne, para convertirse en un cuerpo espiritual, porque si no, dice, tendrían que volver a morir. Como que va cambiando eso físico que resucita espiritual. Evidentemente es una tontería de Orígenes por no creer en el reinado milenario, ¿no? Y le llevó a intentar interpretar que de alguna manera, ¿qué es lo que muere? Claro, Orígenes creía en el alma inmortal, por lo tanto tenía que morir un cuerpo para él, no un ser. Entonces, ¿qué es lo que resucita si el ser espiritual ya está vivo? Ese es el problema que tenía Orígenes. Estaba en lo cierto con la resurrección, la primera resurrección de forma espiritual, pero estaba equivocado porque no entendía o no aceptaba el reinado milenario, no aceptaba la resurrección de personas físicas con un cuerpo físico para estar en el paraíso, ¿no? Y le lleva pues a interpretar que claro, algo tiene que resucitar. ¿Qué es lo que resucita? Si el espíritu al final no muere, ¿qué es lo que resucita? Claro, se inventa que tiene que resucitar el cuerpo físico y transmutar o ir cambiando a un ser espiritual. Una barbaridad. ¿Por qué? Por no aceptar la Biblia. Cuando no se aceptan creencias establecidas en la Biblia, ¿qué es lo que pasa? Que desarmas el rompecabezas y no te cuadra. Y esta persona que llega a entender ciertos puntos muy bien, los destroza con otros, ¿no? Bueno, sigue diciendo, debe buscarse en el placer y el lujo corporales. Y por eso desean especialmente volver a tener, después de la resurrección, estructuras corporales que nunca pueden carecer del poder de comer, beber y realizar todas las funciones de la carne y la sangre, no siguiendo la opinión del apóstol Pablo acerca de la resurrección de un cuerpo espiritual. Bueno, cuando veamos el siguiente vídeo, la barbaridad que dice Clemente Alejandría, que le llama deforme a Jesucristo. ¿Por qué? Porque al final estas personas que no creían en el reinado milenario dicen, es que estos tienen cuerpos físicos pues para disfrutar, para comer, beber, tener, bueno, y Clemente incluso para tener relaciones sexuales.
se les había metido la influencia gnóstica con total claridad y estaban diciendo esta barbaridad. Y dice, y todo eso les pasa, que quieren comer, beber, disfrutar, porque rechazan que Pablo dice que se resucita con un cuerpo espiritual. Pero ¿cuál era tu problema, Orígenes? Tu problema era de que como rechazas y metes el alma inmortal, no entiendes que la muerte es dejar de existir, ahora tienes que inventarte que hay un cuerpo físico que sí, que tiene que ser levantado, porque si no la resurrección no existiría, como es lógico, pero luego eso transmuta a espíritu. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Lo que dice Orígenes. Que desde luego, mira que Irineo se equivoca, pero yo casi me pongo más de parte de Irineo que de Orígenes. Incluso que Orígenes entiende la primera resurrección, o la resurrección, porque no entiende que hay dos, de forma espiritual, pero por ejemplo, Irineo entendía que había dos resurrecciones, por lo menos, la más temprana para ir al cielo y la otra para vivir en la tierra. Por lo menos lo entiende así. Pero, sin embargo, hubo equivocaciones y ahora hablaremos un poco más acerca de ello, ¿no? Bueno, vamos a seguir analizando, y el problema pues fue ese, ¿no? Que Orígenes era mileniarista y no aceptaba el reinado milenario. Eso provocó al final, al igual que la creencia del alma inmortal, pues que la muerte no se pueda explicar, no tenga sentido. ¿Qué es lo que resucita? ¿Para qué resucita? Para vivir en el cielo, y Orígenes lo entiende. Si no se necesita un cuerpo físico para vivir en el cielo. Pero ¿cuál es tu problema, Orígenes? Pues que has rechazado realmente la resurrección y estabas totalmente equivocado, aunque vieras claramente ciertos puntos, ¿no? Bueno, sigue diciendo Orígenes, nosotros, sin embargo, que creemos en su resurrección, entendemos que solo la muerte ha producido un cambio, pero que su sustancia ciertamente permanece y que por voluntad de su creador y en el tiempo señalado será restituido a la vida, y que por segunda vez se producirá un cambio en él, de modo que lo que al principio era carne se formó a partir del suelo terrenal y luego fue disuelto por la muerte y nuevamente reducido a polvo y cenizas. Será levantado nuevamente de la tierra y después de esto, de acuerdo con los méritos del alma que mora en él, avanzará a la gloria de un cuerpo espiritual. Esta es la barbaridad que dice esta persona. Que ahora se resucita un cuerpo físico para avanzar a un cuerpo espiritual, ¿no? En fin, y eso le pasa porque al final se le metieron en su cabeza ciertas ideas falsas, ¿no? Cuando este hombre muere su padre, pues su padre se entrega a Roma, ellos como estaban desorientados, no tenían a guías que les enseñaran lo que tenían que hacer, no había una iglesia, no había una organización, simplemente cristianos que defendían su verdad y actuaban según sus convicciones. El padre llega, va a Roma y dice, yo soy cristiano, venga a matarme. Claro, lo cogieron y lo mataron. Y Orígenes, que era un niño pequeño, los romanos no quisieron matarle porque Orígenes también fue a que lo mataran. Claro, ¿qué hubiera provocado? Pues que hoy día no estaríamos hablando de Orígenes. Sin embargo, lo tutela una gnóstica, que además tuvo uno de los peores gnósticos que existió en ese tiempo. Así que la influencia del gnosticismo le llevó a rechazar el reinado milenario. Cuando tú rechazas y empiezas a construir a partir de lo que tú crees, pero buscas en la Biblia ciertas cuestiones, ¿cuál es el problema? Que al final construyes una barbaridad. Si tú coges la Biblia y empiezas a desarrollarla a partir de lo que enseña la Biblia, vas a llegar a la verdad. Pero ¿qué es lo que le pasó a esta persona? Rechazó el reinado milenario, tenía la creencia del alma inmortal, que encima preexistía de antemano, y ahora, claro, tienes que explicar qué es lo que resucita, para qué resucita, y le llevó a estas barbaridades, ¿no? Sigue diciendo, ahora bien, de todas las predicciones que se habían pronunciado acerca de él, entre las cuales estaba la predicción de la resurrección y de todo lo que él había hecho y de todos los acontecimientos que le acontecieron, se deducía que este acontecimiento sería maravilloso en el cielo, todos los otros porque había sido dicho de antemano por el profeta en la persona de Jesús, mi carne descansará en esperanza y no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y verdaderamente después de su resurrección existió en un cuerpo intermedio, por así decirlo, entre la densidad del que tenía antes de sus sufrimientos y la apariencia de un alma descubierta por tal cuerpo. Y por eso fue que estaban reunidos sus discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y dijo, paz a vosotros. ¡Qué barbaridad! Es decir,
que existió en un cuerpo intermedio. Claro, entendía que él lo entiende, de hecho dice que no creo que lo haya puesto ahora para que lo analicemos, lo dije en el vídeo anterior. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque claro, él decía que era un peligro decir que Jesucristo había resucitado con su mismo cuerpo y que eso era pues algo que realmente era algo falso, ¿no? Entonces bueno, lo cierto es que Orígenes no creía en la resurrección corporal de Jesucristo. Pero claro, como Jesucristo aparece materializado, en vez de entender que se materializaba, dice que había un cuerpo intermedio, que era lo que decían los gnósticos. O sea, Jesucristo ni era carne ni era espíritu, era una mezcla. Y que por eso, claro, lógicamente no lo dice ahí, pero posiblemente diría, y claro, por eso tenía las marcas, ¿no? Porque tuvo una cosa intermedia que luego al irse al cielo, evidentemente, formó de nuevo su cuerpo espiritual, ¿no? Son las barbaridades de estas personas, ¿no? Y luego vamos a seguir leyendo un poquito lo que pone. Vamos a ver que lo esté bien. Vale. Vamos a seguir leyendo un poquito y dice: ya sabemos que en esto los ángeles son superiores a los hombres, para que los hombres, una vez perfeccionados, lleguen a ser como los ángeles, porque en la resurrección ni se casan ni se dan en casamiento, sino que los justos son como los ángeles en el cielo y también se vuelven iguales a los ángeles. Pues se resucita lógicamente en cuerpo espiritual. Y por eso, como quienes esperan la resurrección de los muertos, afirmamos que las cualidades que están en los cuerpos sufren cambio, así como algunos cuerpos que son sembrados en corrupción resucitarán en incorrupción, y otros sembrados en deshonra resucitan en gloria, y otros nuevamente sembrados en debilidad resucitarán en poder, y los que son sembrados en cuerpos naturales resucitarán como espirituales. En su primer libro contra Celso, el Celso le dice eso, ¿no? Que ellos creían que iban a, porque le llama el judío Celso, yo entiendo que era judío. Lo cierto es que, claro, le dice, bueno, es que vosotros solo creéis en que vais a ir al cielo con un espíritu porque queréis ver a Dios, ¿no? Y empieza a hablar de lo que es su doctrina, ¿no? Y por eso dice, pero cuando ha ridiculizado extensamente la doctrina de la resurrección de la carne que ha sido predicada en las iglesias, y que el creyente más inteligente comprende más claramente, y como no es necesario volver a citar sus palabras que han sido aducidas, ni nosotros ni las Sagradas Escrituras afirmamos que con los mismos cuerpos, sin cambio a una condición superior, los que estuvieron muertos hace mucho tiempo se levantarán de la tierra y volverán a vivir, porque al decir esto Celso nos acusa falsamente, porque podemos escuchar muchos pasajes de las Escrituras que tratan de la resurrección de una manera digna de Dios, aunque por el momento puede ser suficiente citar el lenguaje de Pablo en la primera epístola a los Corintios, donde dice, para algunos dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué cuerpo vienen? Necio, lo que siembras no resucita sino muere, y lo que siembras no siembras el cuerpo que será sino desnudo. Grano puede ser el de trigo o de algún otro grano, pero Dios le da un cuerpo como Él ha querido a cada semilla su propio cuerpo. Además, parece indudable que después de su resurrección comió un trozo de pescado porque, según nuestra opinión, asumió un cuerpo verdadero como el nacido de una mujer. Bueno, ¿por qué dice eso? Bueno, porque él no creía que Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo, entiende que resucita con un cuerpo espiritual, pero que en el momento, esos 40 días que estuvo en la tierra, estaba con un cuerpo intermedio. Sin embargo, Jesucristo, para Orígenes, tiene un cuerpo espiritual, y su cuerpo no lo volvió a coger, sino que materializó, aunque él dice que como que cogió el cuerpo de una mujer, pero que en apariencia. Pero jamás creyó Orígenes que Jesucristo tuviera un cuerpo o que resucitase con su mismo cuerpo, que es lo que estos personajes te dicen encima que yo mentía. Claro, cuando tú lees todas estas citas, todavía alguno te dirá, bueno, pero que resucitaba ese cuerpo y que luego es más espiritual, que no es lo que está enseñando Orígenes. De hecho, la primera resurrección, o la resurrección, porque este hombre no creía en las dos resurrecciones, en la resurrección sí tiene el mismo cuerpo que Jesús, y Orígenes entendía que Jesucristo era un ser espiritual en el cielo. Por lo tanto, Orígenes entendía lo que Celso entendió. Vosotros queréis ser espíritus porque queréis estar junto a Dios, donde habitan los espíritus. Y evidentemente, si Celso era judío, lógicamente tendría otra creencia totalmente
diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Pues dos personajes separados por pocos años, 20, 30, 40 años, enseñando cosas diferentes, diciendo que la iglesia enseña esto. Y claro, ahora te cogen y dicen, no, es que había una sola iglesia. No, eran personas diferentes con creencias diferentes. ¿Qué les unía, por ejemplo, a Orígenes a Ireneo? El subordinacionismo. Creían en Jesucristo como un ser creado, literalmente. Usan los dos Proverbios 8:22, al igual que todos los demás padres de la iglesia del siglo II, en el siglo III y algunos en el siglo IV. ¿Qué no les une? Uno era mileniarista y el otro era amileniarista. Uno creía en el reinado en la tierra y el otro creía que no iba a haber ningún reinado en la tierra y que todos iban a ir al cielo a estar con Dios. Uno creía que el cuerpo físico era para vivir en la tierra y que otro creía que ese cuerpo físico sería llevado también al cielo, lógicamente con algún tipo de preparativo, pero es lo que entendía Ireneo de León. Nos damos cuenta de que nuestra creencia con relación a lo que pasó es lo que realmente enseñan o lo que vemos en la historia los llamados padres de la iglesia. Luego veremos en el siguiente vídeo incluso a Eusebio de Cesarea diciendo que cuando salían ciertas personas creyendo que el alma y el cuerpo morían y descansaban hasta la resurrección, le enviaban a él a ese tipo de concilios para que diera discursos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que las congregaciones se llenaron de falsos maestros, halagadores de oídos, y cada uno empezó a tirar por un lado y a enseñar cosas totalmente diferentes. Y es lo que vemos. Sin embargo, en esta creencia de la resurrección espiritual o cuerpo físico de Jesús, vemos que no había consenso. Y vamos a ver qué es lo que enseña Agustín de Hipona en el siglo V con relación a lo que se dijo en ese momento y se concluyó en ese momento. Y vamos a ver cómo realmente no lo creyeron hasta ese momento. Hubo creencias verdaderas que se perdieron con la corriente del tiempo, subordinacionismo y mileniarismo murieron en el siglo IV, y otras creencias que, sobre todo a partir de los llamados padres de la iglesia, porque hay que entender un concepto. Los padres de la iglesia no son todos, aunque yo siempre hablo de los padres de la iglesia. Estarían los padres apologistas, que serían de Ireneo, Justino Mártir, que salieron a defender, los padres apostólicos, que serían Papias, Policarpo, que eran discípulos o discípulos de los apóstoles, y los llamados padres de la iglesia realmente son los padres griegos, que serían Atanasio y los capadocios. Por eso se les llama padres de la iglesia, porque son los que empezaron a desarrollar lo que hoy día es la iglesia católica. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos al transmitir padres de la iglesia como si todos fueran padres de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Que lo que nos cuenta el catolicismo y los protestantes no nos cuadra. No nos cuadra, porque los protestantes tendrían que reconocer que desde el principio la iglesia empezó a corromperse. Desde el principio. Por lo tanto, no hizo falta empezar a reformarla 1500 años después, porque ya estaría totalmente corrupta. Y ahora tú aceptas lo que te da la gana y lo que no, y lo que te interesa. Si lo aceptas y lo que no, que es lo que realmente están haciendo. Sin embargo, la verdad y lo que nos enseña la Biblia es que todos los conceptos, toda la teología, toda la verdad quedó establecida en el primer siglo con los apóstoles. Se nos avisó, a partir de aquí, cuidado, entrarán falsos maestros. Ya no se puede identificar a los verdaderos cristianos. ¿Y qué nos damos cuenta? De que tenían creencias diferentes, que empezaron a enseñar doctrinas diferentes cada uno. ¿Cuál es el nexo en común? ¿Y cuál es el problema de que no entendieran la resurrección? Pues que lo primero que estas personas, con lo primero que se contaminaron fue con el alma inmortal. Y es algo que es imposible de defender, porque todos terminan enseñando de una u otra manera el alma inmortal. Entonces, el alma inmortal, si existe el alma inmortal, ¿qué es resucitar? ¿Qué es volver a vivir? ¿Cuál es ese último enemigo de Dios? Hoy día nos dicen que ese último enemigo de Dios es la separación de dos sustancias, la espiritual y la carnal, y que se tienen que unir para volver a la vida, pero están viviendo en donde estén los espíritus, o sea, no han muerto, simplemente han perdido su carne. Esa es la ridiculez de la cristiandad, y es el problema que le llevó a estas personas a empezar a desarrollar ideas. No podían comprender la resurrección porque se les metió el alma inmortal. El que más se acerca, desde luego, es Ireneo de León. Bueno, Teófilo de Antioquía se acerca mucho más que él, sin embargo habría que decir a Teófilo de Antioquía, que lo vamos a ver, que entonces los espíritus que van al cielo, ¿esos cómo resucitaron? A ver, si tú crees en el alma inmortal, ¿cómo resucitaron? Pero Ireneo entiende que como hay un alma inmortal, yo estoy estudiando el alma inmortal, es muy difícil
no entender que sí creían en el alma inmortal, y ahora pues algo tiene que resucitar, y si resucita algo tiene que ser un cuerpo físico. Irineo entendía que unos iban a ir al cielo y otros iban a vivir en la tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que vemos? Pues que, evidentemente, si resucitas tienes que resucitar con algo para irte al cielo. Y ese es el problema que tuvieron Irineo y Orígenes. Orígenes cree en el alma inmortal que encima persiste. Claro, ahora te dice, pero arriba van a ir solo espíritus y el reinado milenario nos olvidamos de ello. Pero tiene que haber una resurrección. Ahora, ¿cómo lo explicas, Orígenes? Ya te tienes que inventar la barbaridad de que habrá unos cuerpos físicos que se resucitarán, que poco a poco transmutarán, cambiarán a seres espirituales. Esa es la barbaridad de Orígenes, ¿no? Esa es la barbaridad de Orígenes. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer una creencia de lo que enseñaban los padres de la Iglesia, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la de Orígenes o con la de Irineo de León? ¿O con la de Tertuliano o Clemente de Alejandría, que de Clemente de Alejandría y Orígenes siguen el mismo paralelo? Vamos a estar analizando cómo desde Orígenes lo coge Eusebio de Cesarea, porque Eusebio de Cesarea era subordinacionista como Orígenes a muerte, creía que Jesucristo era un ser creado, no era mileniarista, o en este caso creía como lo que decía Orígenes, era mileniarista, pero al final y tampoco creía que Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo. Y vamos a ver al final cómo empieza cada grupo a influenciar en otros. Sin embargo, a partir de los padres capadocios, lo vamos a ver en el siguiente vídeo, estos no creen que Jesucristo resucitase con un cuerpo físico, creían que Jesucristo no era un ser creado, de ahí no hacen caso a Orígenes y Eusebio de Cesarea, y luego, en el momento que llega Agustín de Hipona, dice que los convencen, lo vamos a ver en el siguiente vídeo, para enseñar algo diferente, que Jesucristo había resucitado con su mismo cuerpo. Al final, ¿qué vemos? Pues lo que nos enseñó la Biblia con total claridad. Se llenaron de falsos maestros, halagadores de oídos, que llevaron a muchos tras de sí. Cayeron en Babilonia. Y solo en el tiempo del fin se verían los verdaderos adoradores. ¿Por qué? Ya no por el amor, que también. Ya no porque adorarían solo al Padre, que también. Sino porque serían visibles. Estarían por encima de la cumbre de las montañas. ¿Y ahora qué se tendría que hacer? Predicar la verdad. Predicar el reino de Dios. Predicar lo que la Biblia realmente nos enseña. Y estas personas, ¿qué hacen? Siguen en la confusión y siguen enseñando doctrinas basándose muchas veces en su interpretación privada de lo que según ellos dice la Biblia, porque no pueden mostrar con la Biblia. Incluso se apoyan en ciertos padres de la Iglesia y dicen, mira, el padre de la Iglesia dijo que resucitó en la carne, pero lo que tienes que hacer es cogerme el contexto histórico, no en un debate citarme a Orígenes porque te da la gana. Y esto es lo que han hecho este tipo de personas. Y es lo que hacemos en este canal. Hablamos de la Biblia de un contexto histórico para ver realmente lo que hay. ¿Y estas personas qué hacen? Pues al final te hacen vídeos, te insultan, te provocan. ¿Por qué? Pues simplemente porque en sus vidas están vacías. No entienden que nosotros tenemos un estilo de vida. Somos testigos de Jehová. Y como somos testigos de Jehová y tenemos un estilo de vida, cogemos lo que nos enseña la Biblia y vivimos en conformidad a lo que nos enseña la Biblia. Y ahora, evidentemente, basándonos en la Biblia, vemos lo que realmente enseña la Biblia, sin ningún tipo de prejuicio, sin tener que mirar en la Biblia para justificar nuestras propias creencias como hacen ellos. Por eso, ¿qué es lo que hacen? Te cogen textos no interpretativos, no se pueden interpretar, y te empiezan a conjeturar alrededor de esos textos no interpretativos. Pero lo que tendrás que hacer es coger esos textos no interpretativos y lo demás, ir viendo el contexto de todo lo demás, pero no interpretes lo que no se puede interpretar, interpreta lo que se puede interpretar. Si Jesucristo murió en la carne y resucitó en espíritu, en esa condición, se presentaba a los espíritus en prisión y luego dice que se materializaba, se hacía visible, invisible, es porque estaba en condición espiritual, era un espíritu. Ahora no es que aparecía de forma física, si te lo está diciendo se materializaba. Sin embargo, esos temas los vamos a tocar en los siguientes vídeos y vamos a ir zanjando estos temas. No voy a aceptar más debates con relación a la resurrección corporal o física o espiritual de Cristo. Hay algunos que ahora vienen insultando, otros que me hacen vídeos, que si me puse a gritar, bueno, al final Satanás dirige a esas personas, se ve claramente, incluso alguno ha llegado
al absurdo total de que a las 4 de la mañana en España hace un vídeo y me reta que entre. Como si yo pudiera entrar a las 4 de la mañana. Como si yo siguiera ese canal, que es que ni lo sigo. Y que luego encima entra Varela y encima que oji quita el vídeo, ¿no? Bueno, que haya estado hasta aquí, hasta el final, pues nada, simplemente hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Vamos a terminar de analizar este tema. A mí, por mí, yo no leería las citas. Se me hace cansado y aburrido. Sin embargo, me gusta que las personas puedan ver las citas y el contexto. Otras personas que hacen, no es que Hipólito dijo Trinidad, no es que Tertuliano dijo Trinidad, no es que Teófilo de Antioquía, que era subordinacionista y milenialista, dijo Trinidad. Y ya, pues entonces tenía que existir la Trinidad, ¿verdad? O mira, Ireneo dijo que resucitarían en la carne. Entonces, tiene que ser en la carne. Por favor. El relato a otro lado. Aquí tenemos datos. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios y espero que en los siguientes vídeos pues podamos charlar un ratito.